Continuemos con el tema expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es la representación de uno o más símbolos o de una o más operaciones algebraicas. En este primer ejemplo tenemos una expresión algebraica compuesta por un símbolo. En este segundo ejemplo tenemos una expresión algebraica compuesta por varios símbolos. En este tercer ejemplo tenemos una expresión algebraica compuesta por varias operaciones algebraicas. Un término es una expresión algebraica compuesta de uno o más símbolos. Los términos se separan con los signos más o menos. En este primer ejemplo tenemos un término compuesto por varios símbolos. En este segundo ejemplo tenemos un primer término, 2a cuadrado, sumado con un segundo término, 3b al cubo. En este tercer ejemplo tenemos tres términos, el primero y segundo separados por el signo menos, y el segundo y tercero separados por el signo más. Cada término tiene un signo, puede ser positivo o negativo. En este primer ejemplo, el signo del primer término es negativo y el signo del segundo término positivo. En este segundo ejemplo, el signo del primer término es positivo. Es importante resaltar que en el primer término el signo positivo no se indica. Los coeficientes son aquellos números indicados a la derecha del signo. En este primer ejemplo, el coeficiente del primer término es 2 y el del segundo término 3. En este segundo ejemplo, el coeficiente del primer término es 1. Es importante resaltar que el coeficiente, si no se indica, es 1. Las variables son las letras indicadas a la derecha del coeficiente. En este primer ejemplo, la variable del primer término es x y la variable del segundo término y. En este segundo ejemplo, el segundo término tiene dos variables, a y b. Los exponentes son los elementos de menor tamaño, indicados a la derecha y en la parte de arriba de la variable. En este primer ejemplo, el exponente de la variable del primer término es 2 y el exponente de la variable del segundo término 3. En este segundo ejemplo, el exponente de la variable del primer término es 1. Es importante resaltar que el exponente no se indica si es 1. Dos o más términos son semejantes si tienen variables iguales con exponentes iguales. En este primer ejemplo, como el segundo y tercer término tienen variables iguales con exponentes iguales, entonces son términos semejantes. En este segundo ejemplo, las variables son diferentes, ya que no tenemos b en el primer término. De esta manera damos por finalizado el video. Por su atención, gracias.